Ecuador, 30 de diciembre de 2025. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de normativas y acuerdos que van a definir el panorama administrativo y fiscal del país para el próximo año. Así es. Vamos a ver de todo un poco. Sí, desde delegaciones en ministerios clave y nuevas tarifas de impuestos que, van a afectar desde la cerveza hasta las fundas plásticas. Y luego bajaremos al nivel municipal, que siempre es fascinante. Exacto. Veremos cómo cantones como Manta y Quilanga calculan el valor de nuestras propiedades, las reglas para cementerios en San Borondón, que es un tema particular. Ajá. También la carrera contrarreloj de Yaguachi para matricular vehículos y hasta cómo Limón Indanza le pone orden a las antenas de celular. Y al final, los presupuestos. El dinero. ¿Estas normas realmente están haciendo las cosas más fáciles y eficientes para la gente o son solo más burocracia con otro nombre? Bien, empecemos por arriba, en el Poder Ejecutivo. Vemos un movimiento interesante en el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Sí. Hay un acuerdo que delega un montón de facultades a varios funcionarios. A primera vista parece un simple papeleo interno, pero ¿cuál es la idea de fondo aquí? Pues la idea de fondo es una palabra que suena muy bien en la teoría. Eficiencia. Ah, la eficiencia. Claro. La Constitución y el Código Administrativo empujan a las instituciones a hacer esto. Piensa en el ministro como el cerebro de un gran pulpo. Ok, No puede controlar cada tentáculo a la vez. Delegar funciones es como darle a cada tentáculo un poco más de autonomía para que pueda reaccionar más rápido. entiendo. No se trata de que el ministro se lave las manos de su responsabilidad, sino de distribuir el trabajo para que las decisiones no se queden atascadas en un solo escritorio en Quito. Entiendo. Es para evitar el cuello de botella. Pero esto me lleva a una pregunta. ¿Eficiencia? ¿A qué costo? ¿No se corre el riesgo de que la responsabilidad se diluya? Si algo sale mal, ¿a quién se le piden cuentas? Esa es la tensión inherente en este modelo. En teoría, la responsabilidad final sigue siendo del ministro. Claro. Pero en la práctica, es cierto que la persona con la máxima autoridad está un paso más alejada de la decisión. La clave está en si esta delegación viene acompañada de buenos mecanismos de control. De seguimiento, supongo. Exacto, de seguimiento. Si no, se convierte en un juego de echarse la culpa. La meta es la agilidad, pero el riesgo es la pérdida de control. Y esa búsqueda de agilidad parece ser la misma lógica detrás de lo que pasa en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Justamente. Hay un acuerdo muy específico que le da poder a Silvia Marcela Chávez Campos para gestionar el proyecto Emprender. Exacto. Este es el ejemplo perfecto de esa teoría en acción. El proyecto Emprender es grande. Tiene un financiamiento de $22.5 millones del FIDA. Mucho dinero. Es para ayudar a pequeños productores rurales. Imagina que cada vez que uno de estos productores necesita fondos para, no sé, comprar maquinaria o mejorar su riego, el papel tuviera que subir hasta el despacho del ministro para una firma. Sería un desastre. Un desastre total. Se morirían de viejos esperando el dinero. Precisamente. Al delegar en una funcionaria específica la firma de estos convenios, lo que se busca es que el dinero fluya más rápido. Claro. En vez de cofinanciamiento de planes de mejora para agronegocios, que suena muy técnico. Sí, bastante. Pensemos en esto de forma más simple. Es acelerar la entrega de capital para que la gente del campo pueda modernizarse y competir. La subsecretaría tiene esa misión. Esta delegación es la herramienta para que no se quede solo en el papel. De acuerdo. La primera parte de la historia es el intento del gobierno central por ser más ágil. Ahora, vayamos a un tema que, nos toca el bolsillo a todos, los impuestos. Sí. El SRI publicó las nuevas tarifas del impuesto a los consumos especiales, el ICE, para 2026. Y hay unos números que saltan a la vista. Saltan mucho y revelan una estrategia muy clara. Por ejemplo, para las bebidas alcohólicas, la tarifa será de $10,41 por cada litro de alcohol puro. Ok. Pero fíjate en la cerveza. La industrial pagará $13,62 por litro, mientras que la artesanal pagará solo $1,56. Un momento, la diferencia es abismal. La cerveza industrial paga casi 9 veces más que la artesanal. Esto no puede ser una casualidad. Para nada. Esto es ingeniería económica a través del Código Fiscal. Ingeniería económica. Sí, no es solo una tarifa.
Es una declaración de política industrial. El Estado está utilizando el impuesto para proteger y subsidiar activamente a los pequeños productores, a los emprendedores cerveceros. Frente a las grandes corporaciones, claro. Exacto. Es una forma de nivelar la cancha, o al menos intentarlo, usando la herramienta más poderosa que tiene, los impuestos. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa misma lógica parece aplicarse a otros productos. Con las bebidas azucaradas, el impuesto será de 18 centavos por cada 100 gramos de azúcar. Ajá. Y hasta las fundas plásticas tienen su propia tarifa, 8 centavos por funda. ¿Es solo para recaudar más o hay algo más detrás? Hay mucho más. La Constitución habla de la suficiencia recaudatoria, que básicamente significa que el Estado tiene que cobrar suficientes impuestos para funcionar. Entiendo. Pero aquí vemos un segundo propósito que es igual o más importante: modelar el comportamiento de la gente. Ponerle un impuesto al azúcar es una señal clara. Queremos que consumas menos de esto por tu salud. Y con la funda plástica lo mismo, pero por el medio ambiente. Exacto. Es decir, queremos que dejes de usar plásticos de un solo uso. Pero funciona. 8 centavos por una funda plástica, ¿eh? Parece muy poco para que alguien cambie de hábitos. ¿Cuál es la lógica detrás de esa cifra tan específica? Es una pregunta excelente. La efectividad de estos impuestos al pecado o impuestos verdes es un debate mundial. A veces, la cifra no es lo suficientemente alta para disuadir. Pero sí para irritar. Exacto, pero sí para irritar. Sin embargo, el objetivo no es solo el impacto individual, es también enviar una señal a las grandes empresas para que busquen alternativas. Y a largo plazo, normalizar la idea de que ciertos consumos tienen un costo social. Un cambio cultural, digamos. Es un cambio cultural que empieza con pequeños pasos, aunque a veces parezcan insuficientes, ¿no? Y la cosa se complica aún más. Para perfumes y aguas de tocador que se venden por catálogo o venta directa, el SRI creó una tabla de precios que parece un rompecabezas. Sí, es bastante compleja. Un producto barato de hasta $1.5 tiene un recargo del 150% para calcular el impuesto. Pero si cuesta más de $6, el recargo es del 300%. ¿Por qué? ¿Por qué tanta complejidad? Porque la administración tributaria intenta adaptarse a la realidad de cada mercado. La venta directa tiene un modelo de negocio muy diferente a, digamos, una tienda por departamentos. ¿Ok? Con esta tabla, el SRI busca aplicar un impuesto progresivo, que grave más a los productos de mayor valor. No es una tasa plana. Refleja el intento del Estado por ser más justo en su recaudación, aunque eso signifique crear un sistema mucho más difícil de entender para el contribuyente común. Ok. Hemos visto cómo el gobierno central intenta ser más ágil y cómo usa los impuestos como una herramienta de doble filo. Ahora bajemos de nivel, a los municipios. Donde las cosas se vuelven más concretas. Mucho más. Empecemos por Manta y Quilanga, que están actualizando cómo valoran las propiedades para cobrar el impuesto predial. Y aquí es donde vemos la verdadera maquinaria de las finanzas municipales. El catastro no es solo una lista de propiedades, es un inventario técnico que intenta ponerle un precio objetivo a cada pedazo de tierra. Interesante. La ordenanza de Manta es fascinante en sus detalles. Habla de factores de ajuste. Por ejemplo, si tienes un terreno perfectamente cuadrado, tu factor de regularidad es 1. Lo estándar. Pero si tu terreno es un triángulo incómodo, el factor baja a 0,8, lo que reduce su valor base. O sea que el municipio no solo mira los metros cuadrados, sino la forma del terreno, si está en una esquina, si tiene todos los servicios básicos. Exactamente. Es un intento de convertir el valor, que puede ser subjetivo, en una fórmula matemática. ¿Y en Quilanga es similar? En Quilanga hacen algo parecido, definiendo el catastro como un censo para la identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles. Y luego establecen precios por sector. Ah. En una zona, el metro cuadrado puede valer $150 y a unas pocas cuadras, en otro sector, baja a 40. ¿Y por qué es tan importante que hagan esto con tanto detalle? Porque la Constitución les da a los municipios autonomía financiera, pero esa autonomía depende de su capacidad para generar ingresos propios. El impuesto predial es su principal fuente de dinero. Claro. Un catastro bien hecho significa una recaudación más justa y robusta. Además, dentro de estas mismas ordenanzas vemos la parte social. La de Quilanga, por ejemplo, le da un descuento del 50% a las personas con discapacidad. Ah, mira.
Así que es una mezcla de técnica fiscal y política social, a una escala muy, muy local. Y si en Manta y Quilanga están obsesionados con valorar las propiedades para los vivos, en San Borondón están enfocados en la gestión de las propiedades para los difuntos. Sí, Su nueva ordenanza se mete de lleno en la administración de cementerios. es un servicio público esencial que a menudo ignoramos hasta que lo necesitamos, ¿verdad? Totalmente. La regulación parece muy detallada. Establece normas para entierros, exhumaciones, el uso de las salas de velación, los requisitos sanitarios. El objetivo es claro, dar un servicio de calidad y con respeto en un momento muy difícil para las familias. Y me imagino que también tiene una parte social. Sí, lo interesante es que la ordenanza no solo piensa en el cobro, también contempla la gratuidad del servicio en casos solicitados por la Fiscalía o autoridades de salud. Reconoce su función social. Vemos entonces que cada municipio enfrenta problemas muy distintos, y el caso de Yaguachi es un ejemplo perfecto de planificación sobre la marcha. Sí, el caso de Yaguachi es tremendo. Tienen un problema enorme. La demanda para matricular vehículos se ha disparado, un 229,5%, pero su centro de revisión técnica no estará listo hasta 2027. Esto plantea una pregunta clave para cualquier administrador. ¿Cómo gestionas un servicio vital durante un periodo de transición? Claro, porque si no hace nada, Si no hacen nada, todos los conductores de Yaguachi se irán a matricular sus carros a cantones vecinos como Daule o Milagro. y Yaguachi pierde todo ese dinero. Todo ese dinero en impuestos y tasas, exacto. ¿Y cuál fue la solución que encontraron? Una ordenanza temporal, una especie de parche inteligente. Regula de forma excepcional los impuestos y las multas para seguir siendo competitivos. O sea, le dicen a la gente, Básicamente, le están diciendo a sus ciudadanos: sabemos que no tenemos la infraestructura completa todavía, pero quédense con nosotros, matriculen aquí y les daremos facilidades. Es una estrategia para no perder recaudación. es un caso de estudio sobre cómo la burocracia local a veces tiene que ser flexible. Y creativa para sobrevivir. Pero, ¿no es esto una solución cortoplacista que podría generar un problema mayor en 2027 cuando todos tengan que ponerse al día de golpe en el nuevo centro? Absolutamente. Ese es el riesgo. Están, como se dice, pateando una parte del problema hacia adelante. Claro. La esperanza es que, al mantener a los vehículos dentro de su sistema, la transición en 2027 será más ordenada. Pero sí, es una apuesta. Están sacrificando un poco de rigor técnico hoy por la viabilidad financiera a mediano plazo. De los carros en la tierra pasamos a las ondas en el aire. En Limón Indanza, otro cantón, el problema es otro: las antenas de celular. Tienen una nueva ordenanza para regular dónde y cómo se instalan. Aquí vemos el choque de dos necesidades del siglo XXI. Por un lado, la necesidad nacional de tener conectividad, mejor señal de celular, internet, Que todos queremos. que todos queremos. Y por otra, la necesidad local de planificar el territorio y que el paisaje no se llene de estructuras metálicas gigantes. ¿Y cómo resuelven ese conflicto? ¿Hay alguna idea interesante ahí? Sí, la ordenanza intenta buscar un equilibrio. Fija límites de altura, 72 metros en la ciudad, 110 en el campo. Pero la idea más interesante es que introduce el concepto de mimetización. ¿Mimetización? Sí, obliga a las empresas de telecomunicaciones a diseñar las torres de manera que se integren con el entorno, que se camuflen. ¿Cómo pintarlas de verde? Por ejemplo, pintándolas de ciertos colores o incluso dándoles formas que se parezcan a árboles. Es un reconocimiento de que el progreso tecnológico no tiene por qué ser feo ni destruir el paisaje. Finalmente, después de ver cómo se financian y cómo resuelven problemas, veamos en qué gastan. Tenemos los presupuestos de 2 cantones para 2026, Patate y Urcuquí. El dinero. El de Patate es de poco más de 11 millones de dólares. Para un cantón de unos 14,000 habitantes, esos 11 millones significan que el gobierno municipal planea gastar casi $800 por persona en un año. Fíjate. La clave, por supuesto, está en ver si ese gasto se traduce en mejores servicios o se va en burocracia. El documento de Patate dice algo interesante: que no planean contratar más personal. Sino apostar por la tecnología. Exacto, para ser más eficientes. Y se ve en qué se va el dinero. Sí, los presupuestos son, en esencia, la hoja de ruta financiera de un municipio. Detallan los gastos en personal, en bienes y servicios, y en inversión.
Vemos partidas para proyectos culturales, para mantener la maquinaria, para obras de agua potable. ¿Y en Urcuquí es parecido, imagino? En el caso de Urcuquí, el desglose es por el lado de los ingresos. Nos dicen de dónde viene el dinero. Un 36% de impuestos y tasas, 48% de transferencias de capital y 16% de financiamiento. Son la radiografía más clara de las prioridades de un gobierno local. Bien, hemos recorrido un largo camino. Desde delegar firmas en un ministerio en Quito hasta decidir la altura de una antena en Limón Indanza. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Cuál es la historia que cuentan estas reglas? La historia es la de una atención constante y, yo diría, necesaria. Por un lado, tienes las grandes directrices nacionales como el régimen de impuestos o las leyes de telecomunicaciones que buscan crear un sistema uniforme. ¿Para todo el país? Claro, y eficiente. Pero por otro lado tienes la autonomía y la realidad de cada gobierno local, que tiene que adaptar esas normas a sus problemas específicos, ya sea calcular el valor de un terreno triangular en Manta o gestionar un boom de matriculación en Yaguache. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿estas normativas están creando un sistema más ágil y cercano a la gente o solo están complicando más las cosas? Yo creo que la respuesta es ambas cosas a la vez, y ese es el gran desafío. La delegación de funciones en el proyecto Emprender parece un claro ejemplo de agilidad. La ordenanza de Yaguachi es una muestra de flexibilidad creativa. Cierto. Pero la tabla de impuestos para perfumes o los detallados factores de ajuste para el predial muestran una creciente complejidad. El verdadero reto que plantean estos documentos es cómo mantener la coherencia nacional sin ahogar la innovación local. Ajá. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. En esta búsqueda de la regulación perfecta, ¿estamos construyendo un sistema que realmente sirve a la gente o estamos creando un laberinto burocrático tan complejo que solo los expertos pueden navegar, dejando al ciudadano común cada vez más afuera?